Punto número 2. Nuevos enfoques de gestión en salud del doctor Rodrigo Gutiérrez, presidente de la organización Corona. Yo creo que de golpe sobra lo que yo voy a decir con respecto al doctor Rodrigo Gutiérrez. La mayoría de ustedes saben que él ha sido pionero en apoyar al sistema de salud en el mejoramiento de su gestión, ha apoyado a algunas entidades muy directamente en iniciar procesos de mejoramiento, además de tener un bellísimo proceso de calidad total en la organización Corona. Con ustedes entonces el doctor Rodrigo Gutiérrez. Doctor Armando Montenegro, jefe del Departamento Nacional de Planeación. Doctora Patricia Gómez de León, directora ejecutiva del Centro de Gestión Hospitalaria. Doctora Marta Cecilia Bernal, presidente del Consejo Directivo del Centro de Gestión Hospitalaria. Señores Ronald Malone y Jim Seeley del American Productivity and Quality Center, que nos acompañan hoy. Doctora Inés de Mosquera, asesora del Departamento Nacional de Planeación. Señoras y señores, estoy muy agradecido con el grupo que promovió este importantísimo evento, por la oportunidad que me dan de poder decirles a ustedes algunas palabras con el propósito de tratar de situar un poco en contexto todas las presentaciones de casos, conferencias, talleres, etcétera, que van a tener lugar durante estos 2 días en que vamos a estar reunidos, prácticamente 2,5 días, que vamos a estar reunidos todos aquí discutiendo un tema de tan palpitante importancia para Colombia. Lo que pretendo con esta introducción es tratar de situar un poquito en contexto, como le digo, todo lo que sigue, para que las presentaciones tengan una especie de punto de referencia básico, para tratar de despertar el interés de todos ustedes en este tema tan importante para las entidades que ustedes representan y para el país, para hablar un poquito, así sea simplemente a grandes trazos, porque no tenemos tiempo, de algunas teorías muy elementales, básicas, descritas a grandes rasgos, porque no puede ser de otra manera, sobre las organizaciones. Quiero hacerles una introducción y una descripción muy breve de lo que es un enfoque que vamos a llamar de calidad, con mayúscula, para distinguirlo de la acepción del término un poco más restringida con la cual todos estamos familiarizados. Vamos a ver un poco sobre las posibles aplicaciones de este enfoque de gestión a los hospitales colombianos y a las entidades de salud de nuestro país. Y voy a tratar de hacer algunas recomendaciones breves para todas aquellas personas o entidades que estén pensando de pronto iniciar procesos como el que vamos a tratar durante estos días en este foro. Yo creo que el hecho de que se encuentre un número tan distinguido y tan numeroso de personas vinculadas a la salud en Colombia nos está mostrando una cosa, y es que tenemos problemas, de que nos consideramos inadecuados para resolverlos, de que de pronto nos están desbordando, muchos de ellos estamos un poco confusos, un poco preocupados con el futuro de nuestras organizaciones, y que necesitamos explorar maneras, medios de tratar de hacerle frente a esos problemas, de que necesitamos encontrar soluciones adecuadas. Es muy difícil encontrar soluciones totales a los problemas, pero sí creo que hay manera de encontrar soluciones satisfactorias para que le permitan a las organizaciones colombianas, hospitalarias especialmente y de salud en general, mantenerse en plan competitivo, poder trabajar eficientemente, poder trabajar con unos esquemas de administración eficaces que le permitan a las entidades cumplir con los objetivos que se han trazado.
Hablar de problemas del área ante un auditorio tan ilustrado como ustedes suena presuntuoso, pero a mí me gustaría simplemente tratar de reunir todos esos problemas que vivimos diariamente en las entidades hospitalarias en unas cuantas categorías de problemas, simplemente para citarlos y que nos sirvan de punto de referencia. Voy a hablar de unos muy globales que incluyen prácticamente todos los demás problemas detallados que viven las entidades de salud. Yo creo que es un hecho reconocido por todos que la atención hospitalaria, médica, de salud, se vuelve cada vez más compleja. Hay una creciente complejidad que nos está desbordando por una serie de factores muy importantes, unas tendencias que se están dando en el mundo que hacen que ese panorama se nos complique. Uno de ellos es muy obvio, es el envejecimiento general de la población. Estas son cosas que están sucediendo en todo el mundo, también en Colombia. Eso plantea problemas muy específicos, muy difíciles de manejar. Otro problema muy serio que se enfrenta dentro de esta creciente complejidad es el de la escasez de recursos, que es apenas obvio. Los problemas de coordinación entre las distintas entidades, entre el gobierno y las entidades, entre los distintos entes que trabajan en el sector salud, hacen que la atención se vuelva cada vez más compleja. ¿Para qué hablar también de las diferencias en las patologías nuevas que tienen que atender hoy los servicios de salud, difíciles, que le están agregando mucho más complejidad al problema? Otro gran bloque de problemas que está ocurriendo dentro del sector tiene que ver con el de los costos. Para todos ustedes es perfectamente conocido cómo esos costos se han venido desbordando en todas partes del mundo, también en Colombia, y hay un solo factor, que es el factor tecnológico, que está contribuyendo en un alto porcentaje a que esto ocurra. También el costo del personal idóneo, que se ha aumentado considerablemente en el mundo. El personal idóneo es bastante escaso. Es la gran explosión de expectativas que hay en la gente que va a buscar servicios de salud. La gente aspira a magníficos servicios, aspira a que le apliquen la última tecnología, aspira a que sea atendido en forma inmediata y muy bien, que está más informado, porque leen la prensa, porque leen las revistas, los últimos avances tecnológicos, las últimas drogas descubiertas, etc. Eso agrava bastante el problema porque le pone una gran presión a todo el sistema para poder satisfacer todas esas expectativas. Hay una enorme competencia también del sector por clientes, sobre todo, y también por recursos financieros. No creo que haya que profundizar mucho sobre eso. Tenemos otro bloque de problema muy serio, es la gran inoperancia que hay del esquema de seguridad social, que está relacionado con el punto de la baja cobertura que acabo de mencionar. Estamos en Colombia precisamente a puertas de tratar de hacer algún cambio en nuestros sistemas de seguridad social, tanto las prestaciones de tipo económico como las de salud, y la decisión que tomemos ahí va a tener un impacto muy importante sobre el futuro de la salud de los colombianos. Luego tenemos que dar ese paso con mucho juicio, con mucho cuidado. La normatividad legal y la intervención estatal inadecuada, diría yo, que es otro gran bloque de problemas que tiene que enfrentar el sector salud, supremamente preocupante. A ello le tenemos que agregar que este sector trabaja en un medio sumamente turbulento, como lo llamaría un autor que trata mucho estos temas, un ambiente hostil, difícil, un ambiente bastante difícil de predecir. Eso hace que estas organizaciones tengan sobre sí una responsabilidad supremamente grande, muy difícil de cumplir. Hablando de soluciones, que todos queremos encontrar soluciones a nuestros problemas. A mí me gustaría que hiciéramos unas breves consideraciones sobre las organizaciones en el mundo. En todos los órdenes de la vida, nosotros, los seres humanos, en todas partes del mundo, estamos inmersos en medio de organizaciones. Las organizaciones son las finales responsables del bienestar social de todos los seres humanos, en todos los países.
Las organizaciones se han convertido en los núcleos dinámicos de la sociedad, los que están no solo asimilando el cambio, sino generándolo. Tienen una importancia enorme en nuestras vidas. Se les ha asignado a las organizaciones la responsabilidad de la producción de todos los bienes y servicios que consumimos los seres humanos. Eso parece muy obvio, pero hay que reflexionar un poquito y detenerse sobre esos puntos para entender a cabalidad las implicaciones de ese hecho. En una palabra, la calidad de la vida sobre el planeta depende de las organizaciones en general. Todas las organizaciones, la de gobierno, los comercios, las fábricas, los hospitales, las fundaciones, todos los grupos humanos que tengan unos objetivos y traten de lograrlos de manera sistemática y organizada, podríamos llamar organizaciones. ¿Qué es lo que hace que esas organizaciones sean eficaces? Es decir, que cumplan su cometido, es decir, que puedan satisfacer las necesidades de la población. La primera condición que tienen que tener esas entidades es que sean capaces de asimilar el cambio. Es proverbial, casi un lugar común hoy, la velocidad del cambio, la omnipresencia del cambio, la complejidad del cambio de los acontecimientos. Diariamente estamos viviendo cambios profundos. Este país ha sufrido en los 2 últimos años una transformación radical en sus instituciones, que hacen que estemos viviendo, aunque muchos no nos hayamos dado cuenta, cabal todavía, en un país bastante distinto. Si esas organizaciones no se adaptan a ese cambio, no lo asimilan, no lo prevén, no lo manejan, no lo ponen a funcionar de manera positiva en beneficio de los objetivos de la organización y de la comunidad, esas organizaciones no son eficaces. Las organizaciones también son eficaces si controlan lo que se ha llamado la entropía de los sistemas. Es un símil que se usa por la segunda ley de la termodinámica, que dice que toda la energía tiende a dispersarse y a perderse. Los sistemas también tienden todos a deteriorarse, necesitan un mantenimiento. Ese es un papel muy importante que tienen que cumplir las organizaciones si quieren cumplir con sus objetivos. Una gran responsabilidad de las organizaciones es satisfacer las necesidades de sus clientes y tiene que haber medidas precisas para poder determinar si las organizaciones están siendo eficaces. La eficacia de las organizaciones depende de qué tan satisfechos estén los beneficiarios de los servicios que esas organizaciones prestan y no, como se piensa muchas veces, lo que dicen los mismos jefes, las mismas cabezas o las personas que prestan esos servicios. Todo lo que acabo de mencionar tiene que ver un poco con el manejo de las organizaciones en lo que podríamos llamar su interfase con el medio externo. Tiene que manejar esa interfase bien si quiere ser eficaz una organización cualquiera. Al interior de las organizaciones también tiene que haber un cierto grado de eficacia para que pueda cumplir con esas obligaciones. La primera cosa es que pueda la organización manejar la relación entre lo que se llamaría el medio técnico o tecnológico, que son máquinas, equipos, procedimientos, insumos, materias primas, etc. Con ese otro gran factor que es el elemento humano, digamos, la relación del aspecto tecnológico con ese aspecto social que hay en toda organización. Ese esquema social, ese sistema de relaciones sociales que se da en cualquier organización que hace que la gente al interrelacionarse produzca los servicios o los productos que quiere ofrecerle a la comunidad esa organización. Si los seres humanos son los únicos que tienen capacidad de aprender aquí en el sentido casi de teoría de la evolución, aprender es adaptarse. Si los únicos que tienen esa capacidad es de hacer esa adaptación y ese aprendizaje para poder mantenerse al día, para no ser desbordados por el cambio, si esa capacidad la tienen los seres humanos, entonces las organizaciones tienen que preocuparse sustancialmente por tratar de optimizar el factor humano dentro de las organizaciones. Tiene que ver cómo organiza el trabajo dentro de las organizaciones para que éste se realice eficientemente y cumpla con su cometido.
Estamos hablando ahí nada menos que de métodos de gestión. Los métodos de gestión tienen que ver mucho con el manejo del recurso humano, no solamente, como vamos a ver en este foro, con ellos, sino con otros factores, pero el fundamental es el recurso humano. Yo quisiera casi que con unos trazos grandes, con unas pinceladas, me gustaría hablarles un poquitico de cómo es que ha evolucionado algo que se llama teoría de organización en el mundo, y es relativamente sencillo hacerlo para tratar de llegar a lo que tenemos hoy en día en el mundo disponible como cuerpo de conocimientos sobre gestión en general. Siempre hubo en el mundo preocupación por el manejo de las organizaciones, desde siempre, desde épocas antiguas, el problema de la organización de los ejércitos, del pontificado, de los reinos, etcétera. Hubo muchas preocupaciones, siempre, pero casi nunca o muy poco hay, de manera desperdigada, hay observaciones de hombres muy sagaces, muy buenos observadores, que hicieron observaciones sobre la gestión de las organizaciones, la administración de las organizaciones, pero no ha habido, o no hubo, sino hasta puro principio de este siglo casi, realmente algo que pudiéramos llamar un cuerpo de doctrina, en donde se dieran unos principios generales y se codificaran o se organizaran de alguna manera unas leyes generales que explicaran el funcionamiento de las organizaciones. A principios de este siglo se empezó a formar ese cuerpo de doctrina de que les estoy hablando en este momento. Por allá, entre los años 10 y 35 de este siglo, empezaron a aparecer las primeras personas. Voy a citar dos que se distinguen, que tal vez ustedes están familiarizados con las obras de estos señores. El sociólogo alemán Max Weber, que se ocupó de las organizaciones, de las grandes burocracias. Su gran preocupación era el efecto que sobre esas burocracias, óigase bien, podrían tener las debilidades, las pasiones, la fragilidad humana. Él se inquietó mucho por ese problema y él consideraba que era absolutamente indispensable tratar de neutralizar el efecto que esas debilidades pudieran tener sobre las organizaciones. Era un hombre centrado sobre la eficiencia de esas organizaciones, se olvidaba mucho de lo que tenía que pasarle al ser humano, le preocupaba la organización per se. Trató de diseñar, y ese fue tal vez el primer intento sistematizado, organizado por una teoría de organización, trató de diseñar un modelo de tipo abstracto que tratara de neutralizar el efecto de eso y dio algunas pautas sobre cómo organizar el trabajo, simplemente para caracterizar la forma abstracta y mecanicista como se enfocó esto desde un principio. Vino otro señor que se llamaba Taylor, todos tal vez han oído mencionarlo, que se ocupó mucho ya no de las grandes burocracias gubernamentales, ejércitos, sino de las empresas, y trató de hacer cosas parecidas en todas las bases de las modernas organizaciones industriales, porque organizó el trabajo, se puso a hacer análisis de tiempos, de movimientos, tenía como característica era que medía mucho las tareas, trataba de estandarizar para poder dar producción en grande escala, etcétera, etcétera. Pero tenía, obviamente, con ese enfoque tan elemental, muy poca preocupación por los seres humanos. Para el señor Taylor, un ingeniero muy hábil, la única actitud que tenía hacia el trabajador, hacia el ser humano, era simplemente que lo consideraba unos brazos, una fuente de energía mecánica. Decía con toda claridad, parece hoy absurdo, pero así lo decía, el obrero, el trabajador, no tiene que pensar, él está ahí única y exclusivamente para que pueda hacer lo que otras personas le prescriben. Obviamente estoy simplificando sobremanera, pero quiero destacar ese punto. Era un poco el enfoque y la orientación, o lo que pensaban en ese momento sobre cuál era la contribución del factor humano a las tareas dentro de las empresas. Con este trabajo que hizo este señor, pues se desarrollaron todas las fábricas modernas de principios de siglo, hoy todavía muchas de ellas en existencia, muy evolucionadas, etcétera. Es lo que dio lugar a las líneas de ensamble, por ejemplo, que a veces no se entiende bien eso, a líneas de ensamble completamente deshumanizadas, que dio lugar también al nacimiento del movimiento sindical como reacción contra todos esos abusos y esa enajenación que se produjo en el trabajo como consecuencia de esos métodos. O sea, eran unas teorías muy mecanicistas, no estoy citando sino dos, para tratar de llevarles a ustedes un punto muy concreto sobre cómo eran, qué pensaban o qué se decía en esas teorías sobre el factor humano.
Por ahí, a 38, 1940 aproximadamente, empezó otra ola que se llamó de relaciones humanas, y era realmente una especie de reacción a lo que había como enfoque y como teoría de las organizaciones hasta ese momento. Ahí ustedes conocen de pronto nombres de esos: McGregor, Rollinsberg, Dixon, entre los más conocidos. Empezaron a preocuparse mucho por la gente, empezaron a hablar de lo que eran las actitudes de la gente, las creencias, los valores de la gente y el impacto que eso tenía en el trabajo. Empezaron a dar consideración a un factor supremamente importante. Tuvieron el problema de que hicieron el análisis un poco ingenuamente y un poco fuera de contexto. Como era una reacción contra ese enfoque mecanicista tan duro y tan deshumanizado y tan enajenante que les acabo de mencionar, entonces se fueron de pronto como un péndulo hacia el otro lado y le dieron demasiada importancia al aspecto humano sin preocuparse mucho por el resto de los aspectos de una organización, toda la parte técnica, etcétera. Hicieron un poquito abstracción de ese otro factor tan importante y sacaron una serie de conclusiones. Se pusieron a estudiar los grupos, cómo era la interacción en los grupos, la dinámica de grupos. Ahí ustedes han oído hablar del señor Levin o del señor Mayo, que trabajaron mucho en eso. Una de las grandes conclusiones que sacaron ellos, y tal vez es una cosa que ha rescatado, digamos, la teoría actual, es que la necesidad de afiliación del hombre, del ser humano, a un grupo, a su grupo social de referencia, era una de las necesidades básicas más importantes que tenían los seres humanos. Y llegaron a la conclusión de que la participación era el motivante más importante que había en el ser humano para que hiciera bien su trabajo, el que pudiera participar activamente en la dirección, en la conducción, en el trabajo dentro de las empresas. Por ahí, a mediados de este siglo, vino una nueva ola revisionista que trató de integrar un poco estos dos extremos, estos dos lados del péndulo de que les estoy hablando, y trató de integrar esas viejas ideas, tanto de la escuela esa que han llamado mecanicista o de ingeniería, con esta de las relaciones humanas, para tratar de corregir algunos de los excesos, para situar esas cosas un poco más en contexto, etcétera. Se preocuparon mucho por enriquecer el trabajo, por darle ya mucho más oportunidad a tener más en cuenta el factor técnico dentro de las empresas. Trataron de conciliar lo que se ha llamado siempre en teoría de organización, las necesidades de la organización con las necesidades de la gente. A veces ha habido expresiones de esto bastante ingenuas, otras mucho más realistas, pero en efecto trataban era de que no fueran incongruentes las aspiraciones o contradictorias las necesidades de la gente con las necesidades de la organización. Se preocuparon mucho por las habilidades interpersonales, una cosa muy importante en los esquemas nuevos de gestión, que es lo que caracteriza hoy en los enfoques modernos la habilidad de los jefes. Le dieron mucha importancia al manejo de lo emocional, porque se dieron cuenta que el ser humano es más que todo un conjunto, una expresión permanente de emociones, que realmente está revaluado eso de que el hombre es un ser racional totalmente y que puede obrar en casi todas las circunstancias de la vida si se lo propone, sin que esté sujeto a las emociones, sin teñir sus decisiones por los problemas afectivos, etcétera. Eso hoy está bastante revaluado y se acepta que eso es una cosa muy importante, que si se sabe manejar todo ese aspecto emocional, muy por el contrario, puede contribuir muy bien a que la gente pueda trabajar mejor en las organizaciones. En los últimos años, para caer un poco en el tema, ha habido unos importantísimos desarrollos en relación con todo esto de la teoría de las organizaciones. Hay muchas cosas en aplicación que están dando muy buenos resultados en muchas empresas. Hubo un fenómeno muy importante que empezó también por allá por los años 50, el desarrollo económico del Japón después de que trató de recuperarse de las ruinas de la guerra, después de que perdió la guerra con el mundo occidental y se encontró frente a la inmensa tarea de reconstruir a su país. Se encontraron con muchísimos problemas, sobre todo reconocieron que los enfoques que tenían para trabajar y la manera para reconstruir sus industrias no eran los más adecuados, y enviaron a personas a buscar ayuda al resto del mundo y consiguieron la ayuda de algunas personas, algunos expertos norteamericanos, que fueron a darle algunas informaciones, alguna capacitación en todo lo que se ha llamado
hoy en día, que hoy se conoce con el nombre de calidad total. Ahí surgió ese movimiento en el Japón. Ellos aprendieron mucho de ellos, pusieron en práctica estas ideas. Hay que destacar que el Japón hizo una gran cosa, fue muy fértil este cruce de culturas, tanto occidental como oriental, hizo una gran contribución a todo lo que es la teoría de las organizaciones, porque fertilizaron todas estas ideas con todos sus valores culturales, con todos esos principios religiosos y filosóficos del Japón, que le dieron mucho valor y le dieron un gran realce a todas esas prácticas de gestión que hoy conocemos con el nombre de calidad total. El mundo tiene hoy un cuerpo bastante detallado, minucioso, rico de información sobre este tema, lo que podríamos llamar lo que existe hoy en sistemas de gestión. Ya está codificado, ya se tiene mucha información, hay muchos expertos, hay muchas experiencias, debido al esfuerzo de la academia, de los estudiosos de estos temas, de los practicantes, se ha documentado todas estas experiencias sobre estos nuevos enfoques y están a la disposición del mundo, inclusive aquí de Colombia y en todas partes del mundo hay aplicaciones concretas de estos nuevos enfoques que están funcionando en forma promisoria, exitosa y que están permitiéndole a las organizaciones ser muy eficaces. Ahora, a mí me gustaría muy rápidamente también tratar de darles a ustedes un esbozo, tal vez mencionarles los rasgos más característicos de este enfoque de gestión nuevo de que disponemos todos hoy en el mundo. El nombre no importa, se llama calidad, enfoque de calidad, aunque a mí me parece, o le parece a mucha gente que es un enfoque inadecuado porque la misma palabra calidad tiene otro tipo de acepción, pero así es como lo han llamado y para podernos entender aquí lo tenemos que llamar de alguna manera. Esos enfoques tienen los siguientes rasgos distintivos, vamos a tratar de resumirlos muy rápidamente. Primero que todo, ese enfoque considera que toda organización es en realidad una cultura organizacional, si se quiere, de que toda organización es un microcosmos social, por llamarlo de alguna manera, en donde operan, como en cualquier cultura, una serie de valores profundamente arraigados, casi que inconscientes, que han sido implantados en el fondo de cada ser humano por la fuerza de la cultura externa. Esos valores se convierten dentro de las organizaciones, de acuerdo a este esquema, en unos valores, en unas ideas fuerza, que hacen que la organización tenga una especie de filosofía, una especie de credo, unos valores muy profundos que van a orientar todo su comportamiento. Cuando hablamos de valores estamos hablando, repito, de algo muy profundo, no estamos hablando de opiniones, de actitudes. Las actitudes y las opiniones y las creencias muchas veces son simplemente el resultado y el reflejo de lo que tenemos mucho más hondo, que es aquello que llamamos valores. La base del enfoque es que en cualquier cultura organizacional deben existir valores claramente establecidos, claramente expresados, conocidos por todos, compartidos por todos, de manera inconsciente, de manera espontánea. Para mí ese es un rasgo característico de este enfoque. Las organizaciones, y las hay, están a la vista de todo el mundo, que tengan una cultura fuerte, que tengan unos valores claramente establecidos, que sean conocidos por todas las personas que trabajan en esa organización, tiene uno de los elementos más importantes para un esquema de estos de gestión moderna, especialmente en los hospitales. Aquí en Colombia hay casos muy concretos, creo mirar de pronto aquí una o dos, tres entidades que conozco bien, que tienen esa riqueza y esa cosa tan importante como es esos valores compartidos por todos. Otro rasgo característico de este enfoque es que el trabajo se centra, y óigase bien, se centra, se orienta, se dirige, es a satisfacer las necesidades de la sociedad.
las necesidades de la sociedad, que en términos generales está representada por las necesidades de los clientes o de los pacientes en nuestro caso, y por los trabajadores que están dentro de esas organizaciones. Eso es otro de los rasgos característicos. Tratan por todos los medios de optimizar los recursos escasos que tiene la sociedad, que tiene las organizaciones. Se han hecho una serie de mediciones en muchas partes del mundo para determinar cuál es el desperdicio, lo que se llama el costo de la no calidad. Y se ha llegado a cifras realmente aterradoras, parecen increíbles, pero han sido comprobadas por muchas empresas, por muchas organizaciones. Cuando se hacen estos estudios del costo de la no calidad, se llegan a cifras del 20, 25, 30 y hasta el 40% del total de los ingresos o de los costos, como ustedes quieran decirlo, cualquier, más o menos parecido, que es desperdicio que se da por mala utilización de los recursos, por mala organización del trabajo. De modo que estamos hablando aquí de cosas de no poca monta. Imagínense ustedes lo que se podría hacer si simplemente pudiéramos corregir esas cifras o reducirlas a unos mínimos manejables. Tratan, dentro de este enfoque, de que ese desperdicio no se le pase al consumidor. ¿Qué es lo que pasa en las organizaciones actuales? Históricamente, ¿qué es lo que ha pasado? La mala calidad se le pasa a los usuarios en términos de precios. Entonces está pagando la sociedad por la mala organización del trabajo dentro de las organizaciones. Lo que se trata de hacer es precisamente ser responsable ante esa sociedad y decir, vamos a controlar el desperdicio y vamos a empezar por no pasárselo a el consumidor final, porque eso no es justo. Otro de los grandes rasgos que tiene este enfoque es que cambia radicalmente, porque lo enriquece, la definición de calidad. Calidad normalmente, como todas la conocemos, es simplemente cuando se habla de los atributos físicos de un producto. En cambio, calidad con mayúscula, como dije al principio, es una cosa distinta y hay una definición supremamente simple. Calidad es simplemente satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, de los pacientes, en nuestro caso. Cambia sustancialmente dentro de este enfoque la manera de medirla. Hay maneras de medir la calidad, hay maneras de medir el desempeño de las organizaciones que son fundamentalmente distintos de la manera como tradicionalmente se ha medido en las organizaciones tradicionales. Trata también de una manera distinta, como vamos a ver a lo largo de este foro, de lograr esa calidad y de satisfacer esas necesidades de los clientes. Cambia fundamentalmente la definición de control. Control ya no en el término tradicional. Control es capacidad de producir unos resultados deseados. Eso cambia fundamentalmente esa definición. Y para hablar en términos prácticos y no teóricos, cuando estamos hablando de que cambie el control, ya hay fábricas en el mundo, aquí en Colombia también, en donde no hay inspectores de calidad, por decir un ejemplo, o no hay supervisores dentro del esquema tradicional en empresas, en donde siempre había un supervisor por cada 10, por cada 20, por cada 30 obreros a nivel raso. Eso se está acabando en las organizaciones que tienen este enfoque. Eso quiere decir que tienen una concepción muy distinta del control. Tienen como norma estas organizaciones este tipo de enfoques, el que la calidad viene primero que las utilidades. Eso suena extraño, suena raro, suena difícil, porque la definición a que estamos acostumbrados es que las organizaciones están ahí para producir utilidades, etcétera, pero la verdad es esa. Viene en un segundo, un tercer lugar todo lo que es calidad, porque si se da calidad, las utilidades vienen, o los superávits, en el caso de entidades sin ánimo de lucro, vienen por el buen trabajo y por satisfacer las necesidades de los clientes. Hay otra cosa característica de este enfoque que es muy importante, que tiene que ver mucho con todas estas culturas orientales también y que nos han enseñado eso en Occidente, es que el inmediatismo prácticamente tiende a hacerse de lado. Todos los enfoques son a corto plazo. Se acaba todo este énfasis en los resultados del mes, en que cuántos fueron los egresos del mes, cuántos fueron los ingresos del mes, cómo fue el resultado del balance, cuáles son las metas que no se cumplieron, etcétera. Tienen un enfoque totalmente distinto y le dan énfasis es a largo plazo. Otra característica fundamental de este enfoque es que se trabaja en grupos, se le da mucha fuerza al trabajo en grupos.
Se trata de grupos muy motivados, hay maneras de lograr eso, muy sencillas, que trabajan autodirigidos y autocontrolados, imbuidos de unos valores, como decíamos ahora, con unas directrices muy claras, con unas metas muy precisas a alcanzar en determinados plazos, y ellos organizan el trabajo. Se conocen casos en donde hay contribuciones muy importantes de trabajadores de empresas que le han dado un vuelco a la organización del trabajo ellos mismos una vez que han aprendido estas técnicas de manejo, estas técnicas nuevas de gestión. La administración en este tipo de trabajo es muy participativa, se oye mucho a la gente, se tiene mucho en cuenta a la gente. Hay otra cosa que es muy característica y que lo vamos a hablar, no me cansaré de enfatizar en esto, lo vamos a oír a lo largo de este foro, es un enfoque que se llama el enfoque de procesos. Eso quiere decir que se considera que todo, una cosa muy elemental, todo trabajo es un proceso. El acento se le pone es a los procesos, en contraposición al énfasis que tradicionalmente se le pone a los resultados. Esto puede sonar un poco extraño para las personas que no estén familiarizadas con esto, pero eso es un hecho, ya lo veremos aquí en el seminario, en otras presentaciones, en donde se le da mucha importancia a los medios y no a los fines. Todo se centra es en los cómo hacer las cosas y no tanto en los qué es. Claro que es indispensable tener claro qué es lo que se quiere hacer, pero el énfasis está en los procesos. Los procesos se organizan alrededor de un concepto muy fructífero y muy práctico que se pone en vigencia en cualquier organización, que se llama la relación cliente-proveedor. Todo el trabajo se organiza alrededor de ese concepto, entendiendo por proveedor toda persona que le rinda un servicio, le pase un producto para que lo complete, o un servicio o una persona que quiera tomar parte en un servicio o deba tomar parte en la prestación de un servicio más abajo de que quien lo inició. Esa es la persona que le provee, y quien lo recibe es el cliente. Eso tiene unas características muy simpáticas y muy útiles. Se habla, por ejemplo, de que se tiene que ser duro es con los procesos. Al buscar el enfoque en los procesos, no se buscan las fallas en los seres humanos, no se va a las fallas de los seres humanos, que todas las tenemos. El ser humano es frágil, se equivoca, si no está bien entrenado, pues falla, etcétera. Cuando se tienen bien diseñados los procesos, aquello que buscaba Weber, que les comenté al principio, pero de otra manera distinta, cuando se tienen bien desarrollados esos procesos es muy posible, se incrementan enormemente las posibilidades de que el resultado sea el adecuado. Si se tiene bien planeado el proceso, se logran los resultados. Se centra también en estos enfoques mucho el trabajo en la reflexión, en la planeación, antes que en la acción inmediata. Se basan también mucho en hechos y datos, no en conjeturas, no en opiniones. Son muy cuidadosos estos enfoques en gastarle mucho tiempo a la planeación, a la reflexión antes de la acción. Hablábamos de la importancia que tiene dentro de estos enfoques el respeto por las personas. Se preocupan por crear un ambiente en donde la gente se sienta orgullosa de su trabajo, contenta. Se les enseña a los jefes una manera distinta de tratar a la gente. Los jefes simplemente se convierten en facilitadores del trabajo de las personas, en orientadores, en capacitadores. Cambia tradicionalmente el papel del jefe. Se opta también dentro de estos esquemas por una cosa que vamos a hablar mucho acá, es lo del mejoramiento continuo. El mejoramiento continuo se vuelve un esquema, una manera de vida dentro de las organizaciones. Diariamente, en forma acumulativa, en forma permanente, se está haciendo mejoramiento de esos procesos que les acabo de mencionar. Todos esos procesos también, contrario a lo que ocurría anteriormente, son muy flexibles, se diseñan de manera muy flexible para poder cumplir las expectativas de los clientes. Se le planea a los procesos mucha holgura para que puedan responder con facilidad a las necesidades cambiantes de los clientes. El enfoque, la manera como se maneja y se produce la organización, la información también cambia radicalmente en estos esquemas. En realidad, la información se produce para utilización de quien la produce, de quien la prepara,
no tanto para los jefes como es tradicional en las organizaciones. La información es diseñada por la misma gente, es trabajada por la misma gente, los cuadros de control son hechos por la misma gente, se les capacita para que los lleven, para que ellos mismos controlen su trabajo e introduzcan las modificaciones que hay que hacer para corregir los errores. Se le da enorme énfasis dentro de este enfoque también a todo lo que es educación y capacitación, y distingo educación en el sentido de capacitar y preparar a la gente para asimilar valores, nuevos estilos, nuevas maneras de trabajar, toda esta cosa de las directrices generales, de las metas, de la visión de la empresa, etcétera, etcétera. Y también obviamente en capacitación, no solo en la capacitación del oficio para que lo pueda realizar, sino en las técnicas abundantísimas, fertilísimas y muy útiles que hoy se tienen para trabajar dentro de las organizaciones a niveles operativos, herramientas que son el producto de toda esta actividad que ha habido en lo que se ha llamado control total de calidad. En fin, me parece que con esto resumo un poco los rasgos característicos de lo que son esos enfoques nuevos de gestión, que es lo que estamos hablando aquí hoy. Se trata finalmente de una reconceptualización total de la empresa, de la organización. Es un concepto totalmente distinto del que hemos conocido y al cual estamos habituados y dentro del cual hemos trabajado, y que por supuesto es muy difícil también de modificar, pero factible. Se plantea de manera distinta la organización, el trabajo, como ya les dije, la idea de la calidad, la percepción de lo humano, de lo característicamente humano del trabajo y cómo se utiliza lo característicamente humano, lo emocional, lo afectivo dentro del trabajo con muy buen provecho. Se cambia también el esquema tradicional de relacionarse las organizaciones con la sociedad y con el medio. Esto significa también que hay un cambio fundamental en la manera de pensar, lo que muchos llaman el tipo de pensamiento. Se le da mucho énfasis en estos enfoques, es más a los criterios que a la ejecución. Muchas veces saltamos a las ejecuciones, cómo hay que hacer las cosas rápidamente, y se le pide a las personas que hagan el trabajo y no se le dan criterios suficientes. Esta es una gestión de criterios, hay que ponerle mucho énfasis a eso, es muy importante. Cuando las personas y los grupos empiezan a trabajar con criterios, el trabajo se facilita enormemente y la gente puede cumplir con sus tareas sin ningún problema. Es un tipo de pensamiento que se va más a la indagación que a las conclusiones, a la diferenciación, absolutamente importante para la calidad. Ahí sí, atributos de calidad sobre la generalización. Es un enfoque muy dinámico y es un enfoque muy creativo. Ahora, ¿podemos aspirar nosotros a lograr lo anterior? Yo sí creo. Yo creo que en Colombia ya hay, y en el mundo también, organizaciones que han puesto en vigencia, están intentando hacer cosas en relación con estos nuevos enfoques de gestión para hacer más eficaces sus organizaciones, y están teniendo éxito, no solo en el Japón y en otros países del Asia, en Estados Unidos, en Europa, también en Latinoamérica y también en Colombia ya hay organizaciones. Se necesita es un liderazgo muy eficaz a nivel de las organizaciones, de las cabezas de las organizaciones, para que esto se pueda implementar, para que logren crear un sistema social, una cultura muy efectiva, muy eficaz para la acción y la influencia mutua, para que pueda la gente trabajar dentro de un ambiente con reglas claras, con metas precisas, conocedor de unos valores que orientan la acción, que son profundamente respetados, especialmente por los jefes, y que llevan adelante dentro de sus organizaciones por medio del ejemplo o por medio de la prédica. ¿Aplicable esto a las organizaciones de salud, a los hospitales? Por supuesto que sí, señores. Yo sí creo, y hay también muchas aplicaciones en el mundo hoy en hospitales que están trabajando con estos enfoques. Claro que hay que hacer ciertas distinciones. Los hospitales también son organizaciones como cualquier otra. Claro que están en un campo muy específico de los servicios, y dentro de los servicios tienen unos servicios muy específicos, y hay que tener en cuenta ciertas diferencias y ciertas características que hay que tener muy presentes, que plantean unas dificultades especiales, pero que creo que se pueden solucionar, y hay soluciones concretas en este momento en el mundo. Primero que todo, están en el campo de los servicios. Los servicios tienen unas características muy distintas de los productos manufacturados o fabricados. En términos generales, pues todos sabemos que los servicios son
intangibles y es muy difícil percibir o darse cuenta de qué significa un servicio muy distinto de un producto concreto. En los servicios la calidad obviamente es muy variable y más difícil de asegurar. ¿Por qué? Porque depende mucho de la percepción del cliente y muchas veces un servicio se percibe muy subjetivamente, por lo menos mucho más subjetivamente que un producto físico cualquiera. Entonces esa es una diferencia que hay que tener en cuenta. Otra característica que tienen los servicios en comparación con los productos fabricados es que la producción de los fabricados se hace de manera anticipada al consumo. En cambio, en esta, y eso plantea problemas muy específicos para las organizaciones de seguros, de salud, el servicio se presta simultáneamente con su consumo, y eso, repito, plantea problemas muy especiales. Los productos manufacturados son almacenables, son demostrables, son inspeccionables, son retornables. Los productos o los servicios no tienen esas características, si se hacen al mismo tiempo que se prestan no son obviamente almacenables, eso plantea problemas muy específicos. En un servicio de salud mal prestado pues obviamente no hay nada que hacer, eso regresa a la organización tal vez como un pleito, pero no hay nada que hacer una vez que se ha hecho un servicio mal prestado con fallas. Entonces, plantea problemas específicos, repito, porque hay que planear muy bien los procesos para que quede asegurada la prestación eficaz y de calidad del servicio antes de que sea consumido. Tiene que estar muy bien planeados los procesos, eso le pone un peso, lo vuelve más oneroso el trabajo y el diseño de los procesos en las organizaciones de servicio para que el servicio sea prestado a cabalidad. En particular, ya hablando de los hospitales, hay unas cosas muy especiales. Por ejemplo, hay un altísimo grado de interacción humana. Un servicio lo presta no muchas veces una persona, sino un grupo de personas de distintas disciplinas, etcétera. Entonces las posibilidades y los riesgos de falla se incrementan. Eso tiene que incide mucho, repito, de que tiene que tenerse muy asegurados los procesos. Nadie responde en realidad por los pacientes desde su punto de vista. Para mí esto es una de las principales fuentes de mejoramiento en los hospitales. Ustedes todos están familiarizados con ese problema, lo conocen y han sufrido sus consecuencias. El paciente hace un recorrido por todo el hospital o por toda la entidad de salud y acude a distintos centros para que le presten servicios o vienen a su habitación a prestarle un servicio. Pero pónganse ustedes a pensar y verá que desde el punto del paciente no hay nadie que se preocupe por la totalidad, lo que está pensando ese paciente. Por más amable y por más buen servicio que se le preste en cada uno de esos centros, el paciente está sufriendo unos problemas especiales que no son tenidos en cuenta y esto es una de las principales causas de insatisfacción con el servicio en las organizaciones hospitalarias. Muchas veces se le programan una serie de pruebas que le ponen una carga tremenda emocional y física a un paciente. Muchas veces le ponen una cita a las 8 de la mañana y le dicen vuelva a las 11 y está sin desayunar para que pueda volver a la prueba siguiente, etcétera, etcétera. Piensen un poquito en eso y verá que se puede mejorar mucho si solo se pensara en ese aspecto, en la satisfacción con el servicio. Otra característica de los servicios de salud es que no es el paciente, no es el cliente el que toma la decisión de compra, ni la cantidad, ni el tipo de producto que quiere, es otra persona, fundamentalmente es el médico. Eso cambia radicalmente el enfoque. Los clientes mismos que van a buscar servicios de salud tienen unas expectativas muy altas. Ellos esperan drogas milagro, aparatos mágicos, curaciones instantáneas. Toda persona llega allí, especialmente sus familiares. Entonces son mucho más difíciles de satisfacer esas necesidades. De nuevo, esto hace más exigente el trabajo de diseño y mantenimiento y operación de los procesos que se manejan. Llega el paciente pensando que él es el único también, que es el que atienden y que tienen que dar una atención personalizada y tienen que dársela inmediatamente. El paciente parte de la base de que el aspecto técnico, que a veces no se le pone atención a esto, está prácticamente garantizado. Se supone que todos los servicios médicos, técnicos que se le prestan ahí son de calidad. Muchas veces eso tampoco es cierto. El cliente se va más que todo es aquellas cosas que tienen que ver con su comodidad, su privacidad, con la puntualidad, con la rapidez de la atención, etcétera, etcétera, y descuidan ese otro aspecto porque no están en capacidad de evaluarlo. Los médicos y los pacientes obviamente perciben la calidad en la definición que dimos de una manera totalmente distinta.
En el servicio, en la prestación de servicios de salud hay otra característica, es que los médicos se consideran unos clientes internos. En lo que hablábamos ahora, la relación cliente-proveedor, hay unos clientes internos que a la vez son proveedores en los hospitales, que son los médicos, a veces médicos que no pertenecen a la institución. Una de las grandes dificultades que tienen las entidades hospitalarias en el mundo es que es muy difícil que logren que asimile la cultura, se acomode a las directrices y a las normas de un hospital concreto que tiene unas metas muy precisas de servicio a aquellos médicos que tienen esos derechos de admisión en esos hospitales. Ahora, ¿qué puede ofrecer o qué hay práctico, qué hay útil? Hay muchos esquemas en realidad para tratar de llevar estos esquemas de calidad a los hospitales. Hay uno que tal vez ha sido muy conocido y ha sido muy divulgado, es apenas uno, hay muchos otros esquemas, que es el que se llama Momentos de Verdad, que tal vez algunos de ustedes están familiarizados con ello porque se ha popularizado aquí en Colombia, que es un sistema que se centra especialmente en seguir la experiencia del paciente, algo que dije ahora, a lo largo de toda su estadía en el hospital, desde que ingresa hasta que sale, y cómo son las reacciones de ese paciente, y cuáles son los impactos que le causa, y las reacciones y los problemas, todos esos eventos, esos pequeños eventos que llaman momentos de verdad, que es el momento en que se encuentra el paciente con un representante del hospital que le está prestando servicio. Ese es uno de los esquemas que se tienen. Para citar uno, hay varios en el mundo adoptados por compañías de servicios y compañías de salud distintos, también igualmente eficaces, pero basados prácticamente en los mismos conceptos. Cualquier esquema que se tenga básicamente está montado sobre tres elementos básicos que son: primero, tienen que tener una estrategia centrada en el cliente, eso es básico, tienen que tener como punto de referencia para toda su actividad, para el diseño de los procesos, para todo lo que suceda en el hospital, es el paciente el que se tiene que mirar. Acuérdense que muchas de las organizaciones de salud nuestras están organizadas en beneficio o de la entidad gubernamental, o de la dirección del hospital, o de los médicos, o de la docencia, etcétera. Piensen un poco en eso y verá la diferencia de enfoque tan grande. Todo aquí se centra sobre el paciente, todo lo demás viene en segundo lugar. Ese es el primer gran elemento, es una filosofía, una estrategia centrada en el cliente. La segunda gran elemento de cualquier enfoque de estos, de gerencia del servicio, que lo llaman ahora, es unos sistemas que aseguren la conveniencia del cliente. Todo lo que hay en el hospital, las instalaciones, las normas, los procesos, todo lo que exista, la gente que está ahí, tiene que tener unos sistemas, tiene que estar orientado hacia el beneficio del cliente, y eso tiene que encarnarse en unos sistemas establecidos, escritos, que son revisados periódicamente, siempre después de que se hacen las mediciones de si se está cumpliendo y satisfaciendo a cabalidad las aspiraciones y las necesidades de los clientes. Y un tercer elemento de todo esquema es el de los recursos humanos. Tiene que haber una gran labor de educación y de capacitación de esos recursos humanos para que esos sistemas operen inspirados en esa estrategia y en esos valores de que les acabo de mencionar en el primer elemento. Esto tiene que ser una cosa integral, no se puede hacer por partes. No se trata de hacer una campaña de atención amable al paciente en un hospital independientemente de todo lo demás. Eso tiene que ser una cosa englobada dentro de un esquema completo, íntegro. Y repito, esto no funciona sin una organización de sistemas, un enfoque de sistemas a todo nivel. Ahora, me gustaría entonces sacar algunas conclusiones sobre esto que estamos diciendo a manera de conclusión y hacer unas reflexiones finales para terminar esta presentación. Cualquier entidad de cualquier índole, de servicios, de salud, de comercio, de fabricación, etcétera, que quiera utilizar estos enfoques en sus organizaciones, tiene que estar muy consciente de que hay unas verdades insoslayables ahí que hay que tener presente sobre estos esquemas. Primero que todo, iniciar un proceso de calidad en una organización es un proceso largo, arduo, difícil, que compromete las energías, el tiempo y recursos y el liderazgo total, la dedicación total de las directivas. Sin eso es mejor no iniciar absolutamente nada. Cualquier esfuerzo que se haga en ese sentido, experiencia comprobada en montones de organizaciones, se convierte en un boomerang y se fracasa y se frustra la posibilidad. Tenemos que tener presente que se trata de un cambio muy profundo. Esto no es ni una campaña ni un programa. En esto hace énfasis todas las personas que han trajinado estos temas.
Se trata de una cosa muy profunda, es un cambio planeado, muy bien planeado, etcétera, que demanda interiorizar unos valores nuevos, que demanda tiempo y dinero para la capacitación de la gente. Tenemos que estar muy conscientes de eso. Algunas organizaciones estiman que hay que gastar entre el 10 y el 20% del valor de la nómina solo en capacitación. Eso de por sí ya es una cifra alta y muy difícil de lograr en organizaciones de salud. Necesita también una planeación cuidadosa. Si esto no se hace con una planeación cuidadosa y con un poco de conocimiento del tema, por eso se necesitan a veces asesores en esto, si no se planea muy bien, podemos tener problemas. Hay unos elementos que son absolutamente imprescindibles, como decía ahora, para que esto sea un enfoque completamente integral. Tiene que haber una misión muy clara, definida y compartida por todos. Una visión también, o sea, unas metas muy a largo plazo en qué se quiere convertir la entidad. Eso se tiene que traducir en unos objetivos y en unas estrategias muy completas, compartidos por todos, divulgadas, y que se den los pasos necesarios y establezcan los sistemas para que eso se cumpla. Y esto por lo regular es a mediano y largo plazo. Sin eso no es factible avanzar con la aplicación de un esquema dentro de las organizaciones hospitalarias o de cualquier tipo. Todas las actividades además tienen que ser definidas como procesos que tienen que ser primero diseñados, normalizados, asegurados, medidos y mejorados permanentemente. Sin procesos claramente definidos no puede haber mejoramiento continuo. No hay nada que hacer, tienen que estar perfectamente definidos los procesos, medidos y evaluados para poderlos mejorar. Otra implicación muy grande y muy onerosa y que a veces se subestima en las organizaciones es que hay que hacer cambios radicales a nivel de, por ejemplo, políticas generales. Las políticas hay que adaptarlas al nuevo esquema. Quedan prácticamente obsoletas las políticas generales de una organización, hay que cambiarlas radicalmente. Eso es bien importante. Otra parte es la información. Ya les dije cómo se hace y cómo se utiliza la organización en la información en este tipo de organizaciones. Hay que cambiar radicalmente todos los sistemas de información porque cambia totalmente el enfoque. Ahora lo que hay que medir es cómo recibe el cliente los servicios de salud y no tanto información de tipo estadístico y que le sirve más que todo a los contadores o a los financistas. La información es distinta. Eso también es muy oneroso para las organizaciones. La forma de administrar la gente también cambia radicalmente dentro de estas empresas. Hay que administrar la gente distinto, con unos esquemas totalmente distintos de los tradicionales. Cambian las relaciones con los proveedores también y con la sociedad en general. Ya eso lo oiremos más adelante en algunas charlas que vamos a oír aquí. Las actividades médicas, todas, a veces se comete este error, tienen que estar incluidas dentro de este enfoque. Si se dejan por fuera, no se logra el cometido, queda la parte más importante por hacer. Hay entidades que han cometido ese error, se van simplemente a la parte administrativa y el contacto con los pacientes, olvidan la parte médica, la parte técnica de todos estos procesos. La evaluación de la calidad tiene que ser obligatoria en esas entidades y esa calidad debe ser medida y evaluada por pares médicos, obviamente. Tienen que tener siempre presente ahí que los servicios excesivos o los servicios innecesarios que se prestan en muchos hospitales es simplemente el costo de la no calidad, que eso es desperdicio y que eso hay que terminarlo. Ustedes conocen todos el problema que se tiene a nivel de las organizaciones colombianas con ese problema. Y unas reflexiones finales para concluir. Las organizaciones, si quieren sobrevivir, tienen que ser competitivas. Esa es la orden del día. Muchas organizaciones en el mundo, de cualquier índole, también las de salud, han optado por estos esquemas, por mejorar su gestión, por tratar de satisfacer mejor las necesidades de sus clientes y han superado sus problemas. Ahí están avanzando, están funcionando. Muchas simplemente optaron por continuar como estaban y simplemente la competencia, el cambio, las puso en condiciones de tener que cerrar o están en vías de extinción. Ustedes conocen muchos ejemplos de esto. Los hospitales en Colombia son eslabones fundamentales en todo el sistema nacional de salud. Está enfrentando unos cambios enormes en el entorno, todos ustedes los conocen. Los hospitales públicos están descentralizando, el manejo va a ser localizado en las poblaciones, en las regiones. Eso va a tener implicaciones muy importantes, va a ser un cambio muy importante. Piensen en el fondo qué es lo que se está tratando de lograr con esto, es evitar ese centralismo que impide que estén cerca de sus pacientes, que puedan servir mejor a sus comunidades
que estén sirviendo sus intereses, que se adapten a las necesidades específicas. Esto va a plantear una necesidad enorme de mejorar los métodos de gestión. En la red hospitalaria se produce el mayor gasto en salud en Colombia y en el mundo todavía. De modo que es muy importante centrar los esfuerzos en estas entidades para que sea eficaz todo el sistema, para optimizar todo el sistema de salud. Si simplemente elimináramos gran parte del costo de la no calidad en los hospitales, podríamos ampliar la cobertura notoriamente o podríamos mejorar sustancialmente la calidad en los hospitales. Piensen en el impacto que esto tendría si pudiéramos de ese 20 o 30% que se desperdicia en todas las entidades de salud y otras de otra índole, si pudiéramos ahorrar la mitad de eso y evitar ese desperdicio y pudiéramos todo, que podríamos mejorar nuestros servicios y la cobertura. Los hospitales privados también tienen problemas muy serios de gestión, de competencia, de carencia de recursos humanos idóneos. En este momento está irrumpiendo todo este sistema de salud prepagada en el país, está planteando cambios radicales en las reglas. Las personas que están familiarizadas con eso se dan cuenta en el tipo de medio que van a vivir tan competitivo y tan difícil, las implicaciones que eso tiene sobre la calidad, sobre la remuneración de los médicos, sobre la prestación de los servicios, las grandes demandas que eso hace sobre las entidades. Si la seguridad social se orienta hacia la privatización, como parece que va a ser, si va a permitir que los pacientes puedan escoger libremente dentro de ese esquema de seguridad social a los hospitales o a los médicos que los atienden, se va a volver una cosa complicada para las empresas. La competencia va a hacer que rápidamente desaparezcan quienes no sean capaces de satisfacer esas necesidades bien, y van a sobrevivir solo aquellas que sí lo logren. Esto quiere decir que me parece que los hospitales colombianos en este momento tienen un gran reto ante sí, que creo que no les queda más alternativa que ser más eficaces, más eficientes, que van a tener que optar por métodos de gestión más modernos, distintos a los tradicionales. Me parece que prácticamente no hay salida ni esquemas muy distintos o muy diferentes del que hemos más o menos esbozado acá. No les va a quedar más remedio a estas organizaciones que prestar una atención excelente a sus pacientes, a muy buenos precios y entregada de manera muy oportuna. De modo que, señores, el reto es de ustedes. Muchas gracias.